실로 우리의 죄 버리시고
Dar un tiempo muy hermoso con la familia para poder escuchar la palabra mediante el siervo, ¿no? Hoy tenemos un gran invitado que viene desde Pastor Lee Minchul, ¿no? Realmente es un tiempo muy hermoso para escuchar la palabra directamente desde el siervo. También podamos abrir nuestros oídos, ¿no? Para escuchar la palabra, para estar atentos a lo que el siervo quiere decirnos. Realmente estemos gozosos en nuestro corazón, felices y alegres, ¿no? Eso es lo que Dios nos permite, porque Él nos ha dado su salvación. Él nos ha hecho justos, santos y perfectos. Por mediante de Él es que nosotros estamos, por mediante Jesucristo, ¿no? Realmente un tiempo hermoso para agradecer al Señor. Vamos a comenzar cantando al Señor. Vamos a cantar el himno 492 del himnario antiguo. Himno 492. Cuán gloriosa será la mañana. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Realmente el Señor es nuestro consuelo. Él es el que nos da su felicidad mediante su palabra, mediante la Biblia, ¿no? En ahí está escrito todo lo que nosotros podemos buscar, ¿no? La felicidad, la sanidad, realmente todo está en su palabra. Así también podemos escuchar, ¿no? Con el corazón esas palabras tan hermosas que vienen mediante el siervo. Vamos a seguir cantando al Señor, vamos a alabar el himno 170. Himno 170. ¿Quieres ser salvo de toda maldad?
Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder en su palabra. Hay poder en lo que Él nos dice, ¿no? Él nos puede dar la sanidad. Él nos puede dar tantas cosas en realidad. Él nos da la salvación más que todo, mediante la sangre de su Hijo Jesucristo. Vamos a cantar el himno 26. Himno 26. Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual Él no hay en la tierra. Nuestro valor está aquí, con Él todo es perdido. Mas con nosotros luchará, de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que murió en la cruz, Señor y Salvador, y siendo Él solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios miles han pronto a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos, que muestre su vigor. Satán y su furor dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Palabra del Señor, el mundo no apetece. Por Espíritu de Dios, muy firme permanece. Pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Amén. Dios es nuestro castillo fuerte. Solo en Él podemos tener la salvación. Solo en Él podemos tener la gracia. Él nos da nuestro escudo
para poder seguir adelante. Vamos a cantar el himno 110. Himno 110, en la cruz. Herido triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder y el Padre le exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Es fiar en Cristo. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tú a Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad. No esté en mí, Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Probaste en mí, Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti, siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste
Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Hasta aquí, gracias. Sí. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Todos sean bienvenidos. Asimismo, estamos agradecidos al Señor, quien nos permite esta oportunidad de tener el culto especial y a través de la visita del pastor Lim Il-chul, quien nuestra misión, el gobierno de Sucre, eso no solo con ellos están haciendo, sino Dios está guiando así para poder anunciar el Evangelio. Bueno, estoy muy agradecido ver a ustedes hoy juntos teniendo culto. Me siento tan contento. Vamos a orar para empezar el culto. Padre Dios, te agradecemos, te glorificamos. Nosotros éramos dignos de ser echados al infierno por nuestro pecado, por nuestra maldad. Pero por medio de la sangre de Jesucristo, recibiendo la salvación tan grande, así Dios levantando las iglesias, enviando los siervos de Dios, así ha llegado el Evangelio hasta nosotros. Así ha llegado ese Evangelio al Bolivia, Señor. Porque Dios tiene tanta misericordia hacia Bolivia. Por eso, así Dios, aunque hubo mucha situación, dificultad, sacrificio, pero levantando la iglesia hoy en día, muchos hermanos han recibido salvación en Bolivia. Por eso estamos tan agradecidos, tan contentos, pero esta vez, por tu gran propósito, voluntad de Dios, nosotros así visitando hasta Sucre, Señor, anteriormente nosotros no conocíamos, pero ahora no solo ellos están invitando a nosotros, sino Dios quiere compartir ese santo evangelio hasta Sucre, por eso Dios está guiando a nosotros, Señor. Señor, no solamente en Sucre, Dios quiere levantar las iglesias de todo aquel estado, Señor, de Bolivia, Señor. Por eso nosotros tenemos tanta esperanza aquí en la iglesia, también aquí en Bolivia, Señor. A través de visita del siervo de Dios, Pastor Mincholim, también así Dios mostrando a él como qué es lo que Dios quiere trabajar, cómo Dios quiere trabajar aquí en Bolivia, Señor. Por favor, toda su visita como bendiciendo, también como dando su corazón, su propósito a su corazón, por favor. También esta mañana, junto con los hermanos de la iglesia, aquí en La Paz, de Bolivia, así junto teniendo culto, que todo poniendo el corazón de Dios al siervo de Dios, cuando Él predica, se manifieste todo lo que Dios quiere compartir con nosotros. Todos los que escuchan la palabra, no solamente que endulzando su oído, sino cada palabra de Dios se haga penetrante en su corazón. Por favor, Dios bendiga. Recibir aquí en ese Bolivia el siervo de Dios, Pastor Uxubac, el coro gracias. Es una bendición tan grande cada vez que el siervo de Dios visite ese lugar. En ese país, ese país, nosotros creemos que se hace bendito, Señor. También los políticos, también las autoridades, también presidentes, también con corazón humilde, que pueda recibir el siervo de Dios, escuchar el Evangelio. Por favor, Dios bendiga. Te damos gracias. Hoy en esa mañana te encomendamos todo nuestro servicio. En tu mano oramos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. sí, muchas gracias. Y de esta manera nosotros estamos celebrando el culto especial. Tenemos la visita de los hermanos, ¿no?, de la iglesia de Cochabamba, de Oruro, Chulumani, Caranavi y provincias como Escopusquía, ¿no?, Surani. Y de esta manera Dios nos permite esa gracia de poder tener este culto especial a través de su siervo. Y
Y ya en gran manera nosotros tenemos la noticia y Dios a través del siervo nos va a estar expresando la gran bendición que Bolivia va a recibir en este tiempo. Y en esta ocasión vamos a invitar a la hermana Lucy Kanki, hermana, para que pueda dar su testimonio y de esta manera poder expresar el agradecimiento delante de Dios. ¿De qué manera Dios está trabajando en su vida? Sí, vamos a invitar a la hermana Lucy Kanki, quien también tuvo la oportunidad de viajar a los Estados Unidos, al CLF, y fue una gran bendición, sin duda. Sí, hermana, adelante. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Acá, llegando de ese viaje tan largo por la gracia del Señor. Hemos viajado de vuelo en vuelo, todo por la bendición del Señor. Realmente estoy muy feliz, muy alegre poder volver a visitar en Estados Unidos y participar, lo más importante, del CLF en Atlanta y en California. Por favor, podemos abrir la Biblia. Isaías 40, versículo 28. No has sabido, no has oído, el Señor es el Dios eterno, el creador de los fines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su entendimiento es insondable. Él da vigor al cansado y aumenta la fuerza del impotente. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán el vuelo como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Realmente el Evangelio es una bendición para todos nosotros. Tenemos que leer continuamente, conectarnos con la palabra, las nuevas noticias del Evangelio. Tiene que estar en nuestros corazones, conectarnos con el Evangelio, hermanos. Nos da tanta bendición, tanta gracia de poder salir y poder visitar. No tenía a mi papá, pero de principio siempre yo levanté en el negocio, que se puede decir, ¿no? Trabajé de muy pequeña, estudié, me casé por la gracia del Señor. Teniendo un hijo, entré a la universidad y salí con 3 hijos. Pero siempre con la ayuda del Señor y siempre orando todos los días, conectándome con el Señor. Yo compré un terreno sin un centavo mío. Solamente dije, me voy a comprar. Señor, si es tu voluntad comprarme este terreno, ni bien es salir de la universidad ya con título. El Señor me dijo, sí, te puedes comprarte. Y a la primera persona que consulté ha sido una amiga y ella me dijo, ya ven, te voy a prestar. Y sin dinero mío, yo me presté, pero sabía cómo iba a devolverle. En 6 meses le devolví el dinero. Así logré muchos emprendimientos, solamente la fuerza de voluntad y conectarme con el Señor. Desde pequeña siempre yo asistía, era católica, asistía a la iglesia católica, pero siempre conectándome con el Señor. Y a veces en mis proyectos yo le decía a mi esposo, David, podemos hacer esto, y mi esposo, no, ¿con qué dinero? Me decía, pero yo siempre sacaba esa fuerza de poder lograrlo, ese propósito que yo tenía. Y hoy por hoy el Señor me ha bendecido bastante, todos los que me conocen. Yo soy química farmacéutica, tengo una clínica
tengo una red de farmacias. Avancé sola, sin la ayuda de mi papá, que recién aparecido, también de 30 años yo le he conocido a mi papi, pero avancé mucho, pero todo con la bendición del Señor. Él siempre me ha acompañado en todo momento. A veces hasta me he olvidado de mis hijos porque era mucha responsabilidad cumplir con las deudas. Y las deudas no es nada así de no responder. Tiene que haber mucha responsabilidad del banco, personas particulares me han prestado, pero siempre por la gracia del Señor he podido pagarles. Pero también por la gracia del Señor ha parado mi trabajo, o sea, ese trabajo que Dios me ha dado, ¿no? La clínica, y ahora estamos con ese propósito de ampliarlo. Dios mediante también se logrará. Señor, el Señor siempre está acompañándome en todo momento. Hermanos, este momento también yo puedo decirles a ustedes, salgamos a la iglesia, hermanos, ya es tiempo. Todos unir nuestros corazones y aportar un granito de arena en lo que podamos, hermanos. Dios va a bendecir en nuestro trabajo, en la familia. Y invitemos a varias personas, a nuestros vecinos, familiares, para que la iglesia sea grande en Bolivia. Aquí llegan de otros departamentos, llegan seminaristas. La iglesia es pequeña y es hora, hermanos, sea en el lugar de Purapura, sea en otro lado, pero ya es hora de salir, hermanos. Con la gracia del Señor vamos a poder avanzar con la nueva iglesia, o sea, otro terreno o una casa grande, pero se avanza, hermanos. No les digo, yo no tenía nada, pero he avanzado todo por la gracia del Señor. Y también me ha dado esa oportunidad de ir a visitar a otros países, ¿no? He llegado a Corea, pero todo por la bendición del Señor. Yo siempre confío, y a veces no hay dinero, pero siempre, cuando tenemos un propósito, hay dinero. Dios nos bendice. No nos cerremos en nuestros trabajos. Proyéctense a crecer en sus trabajos. Dios les va a bendecir grandemente. Él no nos desampara. En los peores momentos nos hace conocer nuestros errores, porque todo emprendimiento siempre es tropiezo, hasta como un bebé, hasta que te pares. Hay que ser persistente en el propósito y con la ayuda del Señor, con la bendición del Señor vamos a lograrlo. Muchas gracias, hermanos. Sí, muchas gracias por el testimonio de la hermana Lucy Kanki. De verdad, la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. La hermana Lucy Kanki es parte de una promesa dentro de una familia. Así de esa manera ella también llegó ahora y Dios puede trabajar en la vida de la hermana. Antes ella no tenía tiempo para viajes, pero ahora viaja a través de la gracia de Dios, las actividades que realiza. Por eso puede viajar a Estados Unidos también, ¿sí? Y mediante la gracia del Señor, Dios le permite esa oportunidad a la hermana también. Sí, todos los hermanos, y creyendo la palabra, podemos disfrutar y podemos ver la gloria de Dios. Amén. En esta ocasión también nosotros, ¿sí? Tenemos especiales, como el grupo. Y por favor, recomendarles a todos y puedan apagar o poner en modo de vibración sus celulares, por favor. Sí, tal vez algunos hermanos no saben manejar muy bien sus equipos, pueden pedir ayuda, por favor, al que está a su lado y de esa manera tener un buen ambiente, ¿sí? Hola, sí, 1, 2, 3.
Hola, sí, sí. Sí. Hola, dos. Sí. Hola, hola. Sí. Hola. Sí. Muy buenos días, hermanos. ¿Estamos alegres? Sí, nos visita el pastor Lee Min-chul, al cual un saludo muy cordial. Sí, hola, sí, sí. Diste la vida en el Calvario para darme la salvación, mi Señor. Diste la vida en el Calvario. Y la muerte ni aflicciones me podrán separar de tu amor. Y la muerte ni aflicciones me podrán separar de tu amor. Te amo más que a mi vida, eres Señor, mi Salvador. Te amo más que a mi vida,
nuestro Señor Jesucristo viene muy pronto. Por lo tanto, el Evangelio de nuestro Señor debe ser predicado a todo el mundo. Hay todavía lugares y regiones en el mundo que no han escuchado la palabra del Señor, el Evangelio del Señor. Por lo tanto, está en nosotros comunicar a nuestros familiares, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, ¿no? Que escuchen la verdad universal que es la salvación del alma, ¿no? A través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ha de venir. Su majestad, eterno Rey, pronto ha de venir. Gran Creador, Dios de amor, pronto ha de venir. Con miles de ángeles volverá, con gran poder, es la promesa de mi Jesús. Él volverá, Cristo muy pronto ha de venir, ha de venir, sobre las nubes. Él volverá, Él volverá, Él
Muchas gracias, hermanos, también. Por la gracia de Dios, hoy estamos los más privilegiados, ¿no es cierto? Porque nos visita también un gran siervo, Pastor Lim Chul, y también Pastor Gabriel, ¿no? Realmente para nosotros es un privilegio poder compartir también con ellos en esta mañana y también recibir la bendición de la palabra del Señor a través de los siervos. Amén. Sí. Esta vez vamos a cantar todos, ¿está bien? ¿Conocen el Salmo 8? Amén. Vamos a cantar también entonces. Cantamos juntos todos. Oh Jehová, oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, aleluya. Oh Jehová, oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, aleluya. Cuando miro yo los cielos, la luna y las estrellas, me pregunto qué es el hombre, aleluya. Cuando miro yo los cielos, la luna y las estrellas, me pregunto qué es el hombre, aleluya. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, aleluya. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, aleluya. Y Dios de esta manera nos permite como abrir también el corazón, preparar el tiempo para escuchar la palabra del Señor. Si nosotros podemos llegar a diferentes lugares del mundo solamente a través de Cristo. Cristo Jesús llenando nuestro corazón, abre nuestro corazón y nuestra mentalidad y hace que nosotros sobrepasemos cada dificultades que existen en la vida diaria.
Y de esta manera nosotros tenemos, ¿no?, la visita de los siervos, y no es siempre. Nosotros por eso somos los más privilegiados, ¿verdad?, en poder recibir la visita del siervo de Dios, el pastor Lim Chul, quien viene desde Corea del Sur para compartirnos la palabra. Él es el presidente de la Misión Buenas Nuevas a nivel mundial. Nosotros tenemos ese privilegio de poder recibir al siervo. Asimismo, como en compañía del pastor, el pastor Gabriel Kim, quien también está ministrando en la iglesia Misión Buenas Nuevas en Argentina y es presidente a nivel Sudamérica de la Misión Buenas Nuevas. De esta manera tenemos ese privilegio de poder recibirlos a ellos. Y así juntos alabando y glorificando al Señor. Tenemos también, ¿no?, y nosotros como el culto especial acompañado, ¿no?, por los hermanos de las diferentes sedes de la misión en Bolivia, de Oruro, Caranavi, Chulumani, Ayaycupusquía, Surani, y también, ¿no?, de diferentes provincias nos están visitando. Sí, todos tengan la bienvenida y Dios bendiga hoy también a través de la palabra. Asimismo, quiero saludar a todos nuestros radio oyentes, quienes nos sintonizan a través de Jerusalén Radio, en diferentes provincias, municipios y ciudades también. Asimismo, ¿no?, saludar a todos los hermanos quienes nos siguen a través de las páginas, redes sociales, Facebook, ¿no?, YouTube. En esta ocasión también tenemos, ¿no?, especial y a través del coro Nueva Alegría. Vamos a recibir al coro Nueva Alegría con fuertes aplausos, quienes nos van a... Ellos nos van a deleitar con dos alabanzas. El Señor es muy precioso y mi nueva alegría. Así, de esta manera, invitamos al coro. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias al coro Nueva Alegría que nos llena de gozo nuestros corazones. Y dentro de todo el programa que nosotros tenemos, primeramente sabía que los hermanos bolivianos cantan muy bien. 한국에 좀 데려가서 노래를 좀 들려주고 싶습니다. Me gustaría llevar a Corea que escuchen, ¿no?, más canciones en Corea. 너무 좋은 노래를 들려줘서 감사드립니다. Estoy muy agradecido por escuchar muy buenas canciones. 여기 와 보니까 이 장소가 너무 좋은데 Llegando en ese lugar muy hermoso. 빨리 우리 라파스 교회도 좀 큰 장소가 마련됐으면 좋겠어요. Sí, me gustaría aquí Iglesia La Paz también pueden tener una iglesia grande. 그동안 이렇게 예배당이 없어서 늘 저도 마음이 안타까웠어요. Cada vez pensando Iglesia La Paz como no tiene propia iglesia me da mucha pena. 그런데 하나님께서 아마 여러분에게 좋은 예배당을 주셔야 할 것 같아요. Yo veo que Dios sí o sí va a dar una iglesia grande para ustedes. 어제 제가 그 수크레를 다녀왔는데 Ayer hemos visitado a Sucre. 사실은 지난 아르헨티나 캠프에 수크레에서 50명이 왔습니다. Normalmente, verdad, no como en campamento de Argentina llegaron 50 de Sucre participaron en Argentina. 2025년 볼리비아 독립 기념일에 캠프를 해달라고 부탁을 했는데. Ellos pidieron que realice en Sucre en el año 2025 bicentenario de Bolivia. 제가 산타크루스하고 라파스는 와봤는데 수크레는 어떤 도시인지를 알 수가 없었어요. Porque yo conozco Santa Cruz, La Paz, pero no conocía Sucre. 그래서 과연 여기서 캠프를 할 수 있을까? Entonces, escuchando en la ciudad de Sucre, verdaderamente puede realizar ese evento, campamento. 제가 눈으로 보고 결정을 하려고 생각을 했습니다. Entonces yo voy a ver por mis ojos, luego quería decidir, por eso vine. 근데 수크레에 가는 길은 좀 험하고 좋지 않았어요. El camino hasta llegar a Sucre no estaba bien, ¿no? 포장도 잘 돼 있지 않고. No estaba asfaltado bien. 근데 그곳에 가서 그 관계자들을 만나고 제가 마음을 바꿨습니다. Llegando en la reunión, encontrando los encargados de los gobiernos, cambió mi corazón. 저는 볼리비아 독립 200주년에 대하여서 잘 모르고 있지만, aunque yo no sabía muy bien sobre el bicentenario de Bolivia, 이 기회가 우리 군니스 미션이 발전할 수 있는 기회라고 생각했습니다. Yo pienso esa oportunidad va a avanzar la misión Bolivia. 볼리비아 정부는 이걸 가지고 자기들을 국민들을 새롭게 할 계획을 갖겠죠. Por ese evento el gobierno de Bolivia quiere festejar grandemente. 저는 이 기회를 볼리비아 교회가 발전하는 기회로 삼고 싶었습니다. En verdad, pensando esto, una oportunidad para que avance, desarrolle la misión Bolivia. 그래서 우리가 캠프를 하는 것도 중요하지만, sí, muy importante realizar el campamento mundial en Sucre. 어떻게 이 볼리비아가 발전할 수 있을지를 생각해봤습니다. Y también yo pensé en qué manera puede avanzar Iglesia Bolivia. 우리 임고수 선교사님은 볼리비아 수크레 캠프를 엄청 좋아했어요. Entonces, como Pastor Andrés le gustaba mucho realizar campamento en Sucre. 수크레 사람들은 우리에게 왜 여기 와서 캠프를 하려고 하는지를 궁금해하는 것 같아요. Entonces, como los de Sucre, como tiene como curiosidad, ¿no? ¿Por qué quiere realizar allá en campamento? 그래서 산타크루스에서 수크레로 가는 비행기 값을 대주겠다. Por eso ellos, como los grupos de gobierno, quieren apoyar el pasaje de Santa Cruz a Sucre. 장소를 자기들이 임대를 해주겠다. Entonces ese también los gobiernos de allá quieren dar los lugares. 그리고 400명이 머물 수 있는 숙소를 주겠다. También quiere dar un lugar, un espacio para que puedan quedarse 400 personas. 목사님 이렇게 많은 걸 지원해 주려고 합니다. Entonces así Pastor Andrés explicaba a mí. 제가 앉아서 계산을 해봤어요. Entonces sentándome yo calculé. 산타크루스에서 수크레 가는 비행기 값이 얼마 안 하잖아요. Entonces el precio de vuelo de Santa Cruz a Sucre no es caro. 그렇죠? Es cierto. 제가 계산해 보니까 돈이 얼마 안 돼요. Pensando, calculando, no es tan caro. 우리 합창단이 40명이 오면, como cuando los miembros de Coro Gracia, como 40 miembros llegando a Bolivia. 그 $10,000도 안 돼요. Entonces, llegando como calculando de Santa Cruz a Sucre, no ni siquiera alcanza como 10,000.
dólares. 장소를 빌려주는데 그건 자기들 건물이잖아요. Luego también como ofreciendo los lugares de Sucre, es el lugar de gobierno, ¿verdad? ¿No? 거기 또 돈이 얼마 안 돼요. Entonces aquí también calculando como no gasta mucho dinero. 숙소도 자기들이 가지고 있는 건물을 빌려주니까 돈도 안 드는 거예요. Los hospedajes que tienen los gobiernos de Sucre tampoco gasta mucho dinero de ellos. 그래서 내가 우리 선교사님에게 계산을 해줬어요. Por eso yo expliqué al misionero y calculando. 우리는 한국에서 여기 오면 비행기 값이 30만 달러가 들어요. Nosotros llegando de Corea a Bolivia gastaría como $300,000. 비행기 쌍만요. Solamente el costo de vuelos. 아니 이렇게 큰 돈을 들여서 볼리비아에 오는데 Así invirtiendo tanto dinero ya llegando a Bolivia. 볼리비아 정부가 돈 4만 불, 5만 불 써서 우리를 초대하려고 하는가? Pero el gobierno de Bolivia solamente $30,000, $40,000 nomás gastando quiere invitar a nosotros. 난 캠프 못 해준다. Yo no voy a hacer campamento en Sucre. 우리가 30만 불을 쓰면 너네들도 30만 불 써야지. Nosotros invirtiendo $300,000, ya el gobierno de Bolivia tiene que invertir misma cantidad. 그렇지 않아요? ¿No es así? 자, 그래서 정부에 말했어요. Por eso yo expliqué. 너들 이렇게 하면 캠프 할 수 없다. Ustedes así trata con nosotros, no va a realizar 왜 campamento. 캠프를 하는지 내게 설명해봐라. Entonces me explica en qué propósito quiere realizar campamento mundial. 자기들은 독립을 축하하기 위해서 한다라는 거죠. Para festejar, ¿no? Para festejar con todos los ciudadanos de Bolivia. 단순히 그걸 위해서 우리를 부르냐? Solo para esto ya invita a nosotros. 목적이 뭐냐? Ya, ¿qué tiene propósito? 도대체 무슨 계획을 가지고 있냐? Ya, ¿qué plan tienen ustedes? 계획이 없어요. Ellos no tienen el plan. 나를 설득하지 못했어요. Porque no convenció a mi persona. 그러면 모든 걸 내게 부탁해봐라. Entonces ya todas las cosas me pide, entonces 내가 도와줄게. yo ayudarte. 대신에 내가 원하는 대로 해야 된다. Pero todo lo que yo diga, eso debe hacer. 그래서 제가 프로그램을 잡아주기로 했습니다. Por eso yo voy a hacer el programa de ese evento. 내가 도와주면 너들도 이 나라 국민들을 위해서 돈을 써라. Cuando yo ayudo a ustedes, usted también invierte para los bolivianos. 나를 위해서는 일불로 쓰지 않아도 된다. No necesita gastar ni $1 para mí. 근데 이 나라 국민들을 위해서 너들 돈을 써라. Pero para los ciudadanos de bolivianos tiene que gastar mucho dinero. 그렇게 하겠다 그랬어요. Entonces ellos respondieron, está bien. 그래서 우리 볼리비아 국민들을 위해서 제가 프로그램을 생각하고 있고 Por eso estoy pensando en qué programa voy a hacer para los bolivianos. 제가 오늘 공연하는 우리 이제 성도들을 보면서 En esta mañana mirando los grupos que estaban presentando, 수쿠레에서만 독립기념일을 하는 게 아니래요. no solamente hace festeo de bicentenario en Sucre, 나파에스에서 한대요. también aquí La Paz también va a hacer. 그러면 수쿠레 캠프를 하지만 Claro, realiza campamento en Sucre. 이 일을 라파스에서도 한다고 해라. Entonces ese trabajo también va a hacer en La Paz también, dígale así. 여러분도 일할 수 있도록 프로그램을 만들려고 합니다. En esa manera yo voy a programar, ¿no? Para que usted también haga. 우리에게는 많은 게 있습니다. En nosotros tenemos muchas 그러나 cosas, 제일 중요한 건 여러분과 내게 하나님이 계십니다. pero más importante es Dios está con nosotros. 근데 여러분들이 하나님을 어느 정도 생각하고 있는지가 궁금합니다. Pero me da mucha curiosidad en qué manera usted pensando a Dios. 여러분 하나님을 아버지라고 부르시죠. Usted llaman, ¿verdad? No, Dios es Padre. 맞죠? Dios es nuestro Padre, ¿verdad? 예, 여러분 크게 해보세요. 하나님 여러분 아버지 맞아요? Ya pueden responder fuerte. Dios es su Padre. 그런데 왜 여러분들 걱정이 이렇게 많아요? Entonces, ¿por qué usted tantas preocupaciones tiene? 하나님이 아버지인데. Ya Dios es nuestro Padre. 제가 봤을 때 여러분들은 하나님이 아버지가 아닌 것 같아요. Yo veo que Dios no es de Padre de ustedes. 옆집 아저씨 같아요. Parece que vecino de su casa, ¿no? 뭐가 노예요? ¿Por qué no, hermanos? 하나님이 아버지면 여러분 생각 한번 해보세요. Ya pensamos esto. Dios es nuestro Padre. 혹시 여러분 빌 게이츠라고 아세요? 빌 게이츠. ¿Ustedes conocen Bill Gates? 알고 계세요? ¿Usted conoce esta persona? 세계에서 돈이 제일 많은 사람. En el mundo él es más rico. 그 사람이 여러분의 아버지라면 어떻게 하시겠어요? Esta persona si fuera su padre, ¿qué haría ustedes?
그러면 이런 옷 입고 있겠어요? Entonces, ese tipo de vestimento va a poner 이런 ustedes. 의자에 앉아 있겠어요? En ese tipo de silla va a sentarse ustedes. 이런 음식을 먹겠어요? Entonces, ese tipo de comida va a comer. 저는 여러분을 무시하는 게 아닙니다. Ya no estoy menospreciando a ustedes. 말로만 하나님을 아버지라고 하지 말고 No solamente digan Dios es nuestro Padre. 진짜 하나님을 한번 섬겨봤으면 좋겠어요. Sí, me gustaría servir verdaderamente a Dios. 성경에 하나님이 이렇게 기록을 하셨어요. La Biblia dice, 이같이 큰 구원을 등한히 여기면 어찌 피하리요? entonces menospreciando el evangelio tan grande, ¿cómo va a escapar? 예, 히브리서에 그렇게 적혀 있어요. En el libro de Hebreos está escrito. 하나님이 보셨을 때 구원은 대단히 큰 거예요. Sí, para Dios es la salvación demasiado grande. 여러분이 받은 구원은 어느 정도 가치가 있어요. La salvación que usted tiene, ¿qué valor tiene? 많은 성도들이 구원을 받아놓고 Muchos hermanos recibieron la salvación. 집이 없다고 어려워하고 Sí, se siente muy difícil porque no tiene casa. 남편이 속썩인다고 어려워하고 Molesta a su esposo, por eso se siente 자식이 mal. 속썩인다고 어려워하고 Sus hijos problemáticos también. 교회 나와서 원망하고 불평하는 게 너무 많아요. Ya viene a la iglesia, luego queja, murmura muchos hermanos. 아니 나파스 교회 성도는 그런 사람 없어요. Ya, los hermanos de La Paz nadie así hace. 예, 한국에 아주 많아요. Solamente los hermanos de Corea así hace. 여러분들은 걱정이 없죠? Ustedes no tienen ninguna preocupaciones. 예, 세 사람만 아멘하고 Solamente 3 hermanos respondieron amén. 예, 나머지는 아멘 못하는 거 보면 여러분 문제가 많다라는 거예요. El resto no respondieron amén, ¿verdad? Creo que tiene muchos problemas. 제가 오늘 여러분에게 1시간 설교를 할 En 텐데 esta mañana yo 1 hora predicaré. 여러분들이 곰곰이 생각을 하면서 이 말씀을 들어보세요. Ya ustedes pensando profundamente, escuche la palabra. 여러분 마음에 말로만 하나님이 아버지가 아니라 Ya en su corazón no solamente palabra Dios es mi Padre. 정말 하나님이 여러분의 아버지가 됐으면 좋겠어요. Me gustaría verdaderamente que sea Padre es nuestro Padre. 그래야 제가 여기 온 의미도 있잖아요. Entonces ya tiene valor, ¿verdad? No llegar mi persona en ese lugar. 여러분이 1시간 말씀 듣고 말씀 들을 때나 듣고 나서나 똑같다면 무슨 의미가 있어요? Ya después de escuchar la palabra, ¿sí? Luego ya antes que no hay diferencia, ¿qué sirve? 저는요 이 교회를 만나기 전에 정말 불행한 사람이었어요. En verdad mi persona antes de encontrar la palabra una persona muy miserable. 저는 그래서 25살 때 구원을 받았는데 Yo cuando tenía 25 años recibí la salvación. 저는 죽기로 매일 어떻게 하면 죽을까를 생각했어요. Que todos los días yo pensaba en qué manera voy a morirme. 여러분 볼리비아 데모 많이 하죠? 데모. Ya en Bolivia tiene muchas manifestaciones, ¿verdad? ¿No? 전 데모 정말 많이 했어요. En verdad yo también participé en muchas partes. 왠 줄 아십니까? ¿Sabe por qué yo participé? 죽으려고요. Para morir. 저는 죽기 위해서 데모를 했어요. Porque yo también participé en muchas manifestaciones para morirme. 우리 집이 너무너무 가난했어요. Porque mirando mi casa era muy pobre. 저는 돈 20달러가 없어가지고 고등학교를 못 갔어요. Mi persona no tenía ni siquiera $20, no podía estudiar en secundaria. 저는 그래서 돈 많은 사람이 제일 싫었어요. Por eso mirando los que tienen mucha plata, yo odiaba a ellos. 저는 학교 다닐 때나 이게 어른이 돼서 저는 친구를 사귀어 본 적이 없어요. Era estudiantes, era mayores, no tenía amigos. 제게 가까이 사는 여자친구가 우리 집이 이제 너무 가난하니까 Mi casa era muy pobre. 우리 아버지가 그 옆집에 이제 그 머슴살이를 했어요. Entonces mi padre como era esclavo, siervo de la casa al lado de nuestra casa. 예, 좋은 말로 그 집 집사라고 말을 하고 나쁜 말로 머슴이라고 말해요. Ya buena palabra es como un mayordomo, pero otra palabra mala es como siervo esclavo. 그 집 살림을 살아주니까 우리에게 집을 줬어요. Entonces así como sirviendo esta persona nos entregó una casa. 그 집에 딸이 있는데 저랑 동갑이에요. Entonces ese dueño tiene su hija como tiene misma edad de mí. 근데 그 친구는 공부를 안 하는 거예요. Pero su hija no estudia. 난 너무 싫었어요. Mirando a ella me daba odio. 난 그 사람 얼굴 보는 것도 싫었어요. Ni siquiera quería ver su rostro. 나는 공부를 하고 싶은데 돈 20달러가 없어가지고 학교를 못 갔어요. Yo quería estudiar tantos, pero ni siquiera tenía $20, no podía entrar al 근데 colegio. 이 집은 돈이 가득하잖아요. Pero su casa es rico. 왜 공부를 안 할까? ¿Por qué no quiere estudiar?
너무너무 싫었어요. Me daba odio. Era, 제가 cólera. 중학교를 졸업하고 고등학교를 가야 되는데 Sí, como graduándome de primaria, luego tenía que entrar a secundaria. 하루는 새벽 4시에 저희 어머니가 저를 깨웠어요. Sí, como 4 de la mañana mi madre me despertó. 아들아 미안하다. Hijo mío, 내가 discúlpeme. 너에게 학교를 보내줄 수 없겠다고. Verdad, no puedo ayudar para que tú estudies. 저는 제가 그 얘기를 듣고 너무 기가 막혔어요. Escuchar de mi madre me daba mucha pena. 엄마 괜찮아요. Mamá, está bien. 꼭 뭐 학교를 다녀야 하는 건가요? Sí o sí tengo que estudiar, no. 제가 말은 그렇게 했지만 Aunque yo hablé en esa manera, 저는 세상이 너무 싫었어요. en verdad yo odiaba este mundo. 제일 싫은 사람이 학교 선생님이었어요. Entonces, quien más odiaba es maestro del colegio. 선생님은 내게 매일 이렇게 가르쳐 줬어요. Porque mi maestro siempre me enseñaba, 뜻이 있는 곳에 길이 있다. hay voluntad, hay solución. 하면 된다. O sea, tú esfuerza, puede hacer. 저는 그게 내 마음에 너무 기쁨이었어요. Entonces, al escuchar esta palabra me daba mucha alegría. 내가 가난하지만 좋은 뜻을 품으면 되는구나. Aunque soy muy pobre, teniendo como mucha esperanza, puedo lograr. 내가 가난하지만 노력하면 되는구나. Aunque soy pobre, esforzándome, puedo lograr. 여러분 볼리비아는 노력하면 다 되나요? Aquí en Bolivia, ya, y procurando, esforzándose, logra todos. 한국은 안 돼요. En Corea no se puede. 아무리 노력해도 Aunque echando toda la fuerza, 돈이 없으면요 학교도 못 가요. no hay dinero. 마음을 먹었어요. Por eso yo decidí morirme. 그리고 막 열심히 뛰어다녔어요. Luego yo corría mucho, participaba. 경찰이 데모대를 향하여 총을 딱 들면 Los policías estaban apuntando para disparar. 데모하는 사람이 다 도망을 가요. Entonces los que estaban en manifestaciones escapaban todos. 근데 저는 거기 맞아야 되잖아요. Pero yo quería recibir ese bala, ¿verdad? ¿No? 막 총을 향하여 뛰는 거예요. Entonces cuando policía dispara a mí, entonces yo corría allá, hacia allá. 사람들이 다 미쳤다고 하는 거예요. Entonces toda la gente mirando a mí, él es loco, así me decía. 저 또라이야. Ese loco es loco. 왜 도망 안 가고 총을 보고 뛰어? ¿Por qué no escapa? ¿Por qué corre hacia pistola? 제가 1년을 그렇게 뛰어다녔어요. Durante un año así andaba. 근데 저 다친 데 아무 데도 없잖아요. Pero no me dañó nada, ¿verdad? 전 죽지를 못했어요. Que no podía morirme así. 야, 내가 몇 년 더 하면 죽지? ¿Cuántos años más procurándome puedo morirme? 언제 내가 죽을 수 있는 거야? ¿Cuándo voy a morirme? 그래서 데모를 그만하기로 마음먹었어요. Por eso yo ya dejé manifestación. 이건 죽는 길이 아니다. En esa manera no puedo morirme. 그때 우리 어머니가 늘 하시는 말씀이 있었어요. En aquel tiempo mi madre siempre me decía, 우리 아버지는 평생 술하고 도박만 하셨어요. mi padre, toda la vida de mi padre tomaba cerveza y luego apuestos. 우리 어머니가 늘 고생하고 사신 거예요. Mi madre toda la vida sufría. 그때마다 우리 어머니가 이렇게 말했어요. Cada vez mi madre me decía, 하늘도 무심하지 왜 벼락이 저기 안 내리나. porque el cielo, ¿por qué no reconoce? Tiene que dar como rayo era ese tipo de hombre. 우리 어머니는 늘 하늘에서 불이 내려와 가지고 우리 아버지를 죽여주기를 바랬어요. Mi madre siempre oraba para que se cae fuego y luego quemar era mi padre. 아, 그때 그 생각이 나더라고요. De repente, sí, recordaba esa palabra de mi madre. 내가 하늘을 저주해야겠구나. Voy a maldecir al cielo. 그럼 하늘에서 불이 내려와 가지고 Entonces del cielo va a caer el fuego. 내가 한번 번개가 탁 나를 때리면 그냥 고통 없이 죽잖아요. Entonces el rayo me golpea, entonces una vez va a morir sin duele, no sin dolor. 그렇죠? ¿Es cierto? 그래서 그때부터 막 하나님을 욕하고 돌아다녔어요. Desde ese momento yo siempre también maldecía al cielo. 친구들이 저를 보면서 야, 저 어떨 때는 막 붉은 띠를 두르고 데모를 하더니 Mis amigos mirando a mí, algún tiempo él estaba participando en manifestaciones. 또 오늘은 막 하늘을 보고 막 손가락질하고 침 뱉고 돌아다니니까 Pero hoy en día, así apuntando al cielo y luego maldeciendo. 아유, 저 안 됐다. 병원에 데려가야겠다. Ay, ¿por qué nuestro amigo ya vamos a llevar al hospital? 다 날 보러 미쳤다 그랬어. Todos me decían como loco. 저는 인생이 너무 안 풀리는 거예요. En verdad no solucionaba, no funcionaba mi vida. 그러다가 내가 1987년도에 구원을 받았어요. Ahí, 1987, yo recibí la salvación. 제가 25살 때 구원 받았어요. Cuando tenía 25 años recibí la salvación. 저는 구원받고요. 내 인생이 다 바뀌었어요. Después de recibir la salvación, mi vida totalmente cambió. 나는 여러분들이 하나님을 좀 믿었으면 좋겠어요. Me gustaría ustedes creen en Dios. 지금 여러분의 모습이 어떠하든지 간에 Si como sea ustedes ahora, 정말 하나님이 여러분의 아버지가 됐으면 좋겠어요. si me gustaría verdaderamente Dios es Padre de ustedes. 나는 구원을 받고 내 인생 모든 게 변했어요. Después de recibir la salvación, mi persona, mi vida totalmente 내 cambió. 가정도 변하고 Mi familia cambió. 내 가족들도 변하고 Si mis hermanos todos cambiaron. 저는 만나는 사람들에게 내가 어떻게 하나님의 은혜를 입었는지를 말을 해요.
Yo testifico, ¿no? Cualquier persona que yo encuentro, cómo en mi vida ha cambiado. 여러분 생각 한번 해보세요. Ya hermano, piensen bien. 여러분 구원받을 때 하나님이 금덩어리를 하나 줬으면 얼마나 좋아요. Cuando recibió la salvación, sí entregaría una masa de oro. ¿Qué gustaría a ustedes? 그렇지 않아요? ¿Es cierto? 오늘 구원 여기 교회 예배 온 사람 이 금덩어리 컵 하나에 담아주면 어떻게 해요? Ya, todo lo que está en ese lugar esta mañana, si recibiría una masa de oro tan grande, ¿qué sentiría? 그럼 전도할 필요도 없어요. Entonces no es necesario ya y predicar afuera. 그렇죠? ¿Es cierto? 아마 저 예배당 바깥에 줄 서가지고 아마 수 킬로 기다리고 있을 거예요. Sí, entonces desde afuera va a estar cola, ¿verdad? No, muchos kilómetros va a estar cola para recibir ese oro. Sí. 근데 여러분 구원받고 하나님 뭘 줘요? Pero ustedes después de recibir la salvación, Dios ¿qué regaló a ustedes? 요즘 교회 젊은이들이 교회 잘 안 와요. Ese tiempo los jóvenes no congregan la iglesia. 왜 주는 게 없는 것처럼 보여요. Porque iglesia no da, no recibe nada. 차라리 놀러 가고 노래 부르고 춤추고 그쪽으로 가는 거예요. Ya prefieren, ¿no? Jugar fútbol, disfrutar al mundo. 자, 여러분 생각해 보세요. Ya, hermano, piensen bien. 예수님이 십자가에서 우리를 위하여 피를 흘리고 돌아가셨다. Jesucristo derramando la sangre en la cruz murió por nosotros. 우리가 받아야 될 그 죄값을 예수님이 다 지불하셨다. Jesucristo pagó nuestros pecados. 자, 이게 복음입니다. Eso es el evangelio. 여러분 그거 믿습니까? Eso, ¿ustedes creen en esto? 자, 그게 여러분 마음에 무슨 변화를 줍니까? Entonces, ¿es el evangelio qué cambio ha dado a ustedes? 그게 여러분 마음에 어떤 가치가 있습니까? Entonces, ¿es el evangelio qué valor tiene en su corazón? 아니, 그런데 여러분 금덩어리 하나 주면 좋잖아요. Si usted entregaría una masa de oro, usted más se siente bien. 다이아몬드 하나씩 쥐어주면 좋잖아요. Entregando diamante, usted estará feliz. 너? 다 좋아하시면서 왜 거짓말해요? Si recibiría todo, sentiría muy bien, ¿sí o no? 하나님은 금덩어리 안 주는 거예요. Dios no da ese oro. 왜 하나님이 금덩어리 안 주는지 난 그거 잘 모르겠어. Yo no sé hasta ahora por qué Dios no me da ese oro. 하늘나라 가면 우리 살 집이 금집으로 돼 있다 그랬어요. Ya subiendo al cielo, nuestra casa está hecho por oro. 나 하늘나라 가서 금집에 사는 건 원치 않고. Ahora yo no quiero vivir en la casa de está en el cielo. 아니 지금 그 금집에 문고리 떼가지고 주면 되잖아요. Ahora ese agarrador de oro de la casa que está en el cielo, eso me da. 그러면 좀 편하게 살 수 있잖아요. Entonces por ese oro ahora en ese momento puedo vivir bien, ¿verdad? ¿No? 너? 여러분하고 나하고 좀 다른 것 같아요. Ustedes yo creo que es diferente, ¿no? 나는 하나님이 그랬으면 좋겠는데. Me gustaría Dios me regalaría esto. 구원을 받았는데 하나님이 나에게 아무것도 안 주시는 거예요. Aunque yo recibí la salvación, Dios no me daba nada. 그리고 내게 이렇게 말했어요. Luego me había dicho. 자, 요한복음 1장을 보십시다. Vamos a ver San Juan capítulo 1. 요한복음 1장 12절. San Juan capítulo 1, versículo 12. 자, 다 같이 한번 읽어보겠습니다. Ya, el libro de San Juan capítulo 1, el versículo Hijo de Dios. 여러분 이게 얼마나 대단한지 여러분이 아셔야 돼요. Usted tiene que saber, ¿verdad? Esta palabra tan grande. 우리 성도들이 왜 힘들고 어렵게 사느냐? Porque los hermanos viven como muchos problemas, situaciones. 여러분이 하나님의 아들인 걸 안 믿어요. Porque usted no creen Hijo de Dios. 내가 하나님의 아들이라는 것보다는 Que no soy hijo de Dios. 매일 내 자신만 바라보고 사는 거예요. Cada día a día mira a mi persona. 내가 어떤 사람인가? A mi persona, ¿quién soy? 예, 여러분을 쳐다보면 어렵고 힘들고 여러분 고달픈 것밖에 없어요. Mirando a sí mismo se ve solamente situaciones difíciles, 그래 ¿verdad? 맞아. 내가 이렇게 힘든 삶을 살고 있는데 En verdad, yo estoy viviendo con muchas situaciones. 이런 나를 보고 하나님이 아들이라고 하셨다. Mirando a mi persona, Dios dice que soy hijo de Dios. 여러분 내가 하나님의 아들이면 Yo soy hijo de Dios. 하나님 가만히 있겠어요? Dios va a estar con quieto. 전능한 하나님이시라는데 Ya Dios poderoso es. 모든 걸 가졌다고 하는데 Dios todo tiene. 여러분 왜 하나님 안 믿어요? ¿Por qué ustedes no creen en Dios? 많은 형제자매들이 교회에 와서 다
힘들고 지쳐 있는 거예요. Muchos hermanos vienen a la iglesia muy cansados, tristes, 뭐 기도해도 안 되는 것 같고, orando tampoco escuchan, 전도해도 안 되는 것 같고, predicando tampoco reciben la 우리 salvación. 집안을 보면 다 문제투성인 것 같고, Si mirando mi familia, muchos problemas, 뭐 기도를 해도 뭐 문제가 해결도 안 y 되고, orando tampoco soluciona. 그렇지 않아요? ¿No es así ustedes? 여러분 생각해 보십시오. Ya piensen, hermanos. 여러분 성경은 우리에게 금이나 다이아몬드를 안 줬다니까요. La Biblia dice, no entregó a nosotros ni oro ni diamantes. 여러분이 구원을 받을 때 너는 내 아들이야 이걸 가르쳐 줬어요. Cuando usted recibió la salvación, usted es mi hijo, eso enseñó. 이게 얼마나 큰지를 여러분이 알아야 돼요. Esta palabra tan grande, eso deben saber ustedes. 여러분 볼리비아에 집을 산다고요? Ya usted en Bolivia quiere comprar la casa, 그건 아무것도 아니에요. eso no es nada. 하나님은 우리에게 더 크고 놀라운 걸 줄 수 있는데 Dios nos puede dar más grandes cosas, 문제는 여러분 마음속에 하나님이 크지가 않아요. pero en el corazón de usted no es grande Dios. 그러니까 예배당을 사는 것도 불안하고, Por eso ya comprar nuevo terreno de la iglesia tiene mucho miedo. 우리 주변 애를 봐도 누가 뭐 돈 낼 만한 사람도 없어. Mirando alrededor de nosotros, ¿quién va a ofrendar muchos? 누가 하겠나? ¿Quién va a ofrendar? 물론 여러분들은 그런 마음 없겠죠. Claro, ustedes nadie tiene este corazón, ¿verdad? 한국 사람들은 그런 게 많다니까. Pero los coreanos tienen ese corazón. 여러분들은 그런 거 없죠? Ustedes no tienen ni un corazón, ¿verdad? ¿No? 그러니까 여러분 마음에 하나님이 안 보이는 거예요. Por eso no se ve en sus corazones, ¿no? Dios. 하나님이 여러분 마음의 자리를 잡으면, O sea, establece Dios en su corazón. 자 로마서 8장을 보세요. Romanos capítulo 8, vamos a ver. 자 우리가 로마서 8장 Romanos capítulo 8, 14절. el versículo 14. 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 그들은 곧 하나님의 아들이라. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하였고 양자의 영을 받았으므로 아바 아버지라 부르짖느니라. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamas Abba Padre. 자 이게 아빠라는 말이에요. Aquí y Abba y Padre. 자 여러분 하나님을 누구라고 부른다고요? ¿Usted cómo llama a Dios? Padre. 예, 이 얼마나 대단해요. Sí, tan grandes. 저는 하나님을 아버지라고 불러요. Usted llama a Dios Padre. 그러면 진짜 여러분 필요한 거 다 주시겠네요. Entonces toda la necesidad de usted Dios va a dar, ¿verdad? 아니 근데 왜 걱정이 이렇게 많아요? Pero ¿por qué tanta preocupación tienen ustedes? 여러분 말하고 이제 여러분 실제 삶하고 좀 차이가 있는 것 같아요. Y tiene mucha diferencia, ¿no? Su palabra también vida real. 진짜 하나님이 여러분의 아버지가 됐으면 좋겠어요. Me gustaría que sea verdaderamente Dios es Padre de ustedes. 여러분 아버지는 어떤 게 아버지인 줄 아세요? ¿Ya ustedes conocen el qué es Padre? 아버지는 아들의 허물을 다 자기 걸로 여겨요. El Padre mirando defecto de su hijo considera como mi defecto. 그게 아버지예요. Eso es el Padre. 우리 집에 6남매가 있는데 En nuestra casa tenemos 6 hijos. 우리 집에요 진짜 속 썩이는 애가 하나 있어요. Entonces en nuestra casa hay uno más problemáticos. 우리 집 막내예요. Entonces como mi hijo último hijo 나이가 54세예요. tiene edad 54 años. 매일 속 썩여요. Todos los días hace problemáticos. 저는 진짜 지금도 너무 힘들어요. Hasta ahora me da mucha dificultad. 예, 우리 이제 다섯 명이 전부 다 어머니에게 용돈을 드려요. Entonces en nuestra casa 5 hermanos todo entrega dinero para mi madre. 어머니 이제 고생하시지 말고 편히 지내세요. Ay madre, no se preocupe, ya ahí usted use bien. 매달 우리가 어머니에게 100불씩을 드려요. Cada mes mensualmente $100 entregamos nuestra madre. 그러니까 우리 어머니는 500불을 벌잖아요. Entonces como mi madre $500 recibe, ¿verdad? 정부에서 대한민국에는 65세가 넘으면 정부에서 $300를 줘요.
Entonces, en Corea, como pasa 65 años, pasa arriba, el gobierno entrega $300 mensualmente. 모든 사람에게 $300를 줘요. Toda la persona que pasa esa edad entrega ese monto. 그리고 우리 어머니는 일을 하세요. Mi madre también trabaja. 왜 남의 통장을 검사하려고 그래? ¿Por qué quiere revisar mi cuenta del banco? 그렇지 않지만 그래도 어머니 제가 좀 보고 싶어요. No es así, mamá, pero quiero verte, quiero ver la cuenta. 됐어, 난 잘못한 거 없어. No, yo no equivoqué nada. 네가 수사관도 아닌데 왜 남의 비밀을 자꾸 검사하려고 그래? ¿Por qué quiere chequear mi cuenta? 근데 우리 어머니가 통장 숨겨놓은 데를 내가 알아요. Pero yo sé que mi madre en dónde puso era esa cuenta, ¿sí? 그래서 어머니가 숨겨놓은 데를 제가 뒤져가지고 통장을 딱 봤어요. Por eso yo sabía dónde está escondido esa cuenta del banco. Yo encontré, yo vi. 통장에 돈이 하나도 없어요. Pero en esa cuenta del banco no había ni un dinero. 제가 어머니한테 따져요. Por eso yo reclamé a mi madre. 아니 이 돈 $10,000가 넘는데 이거 어디 갔느냐고. Si antes tenía $10,000, ¿dónde está ahora? 야 이놈아 왜 그걸 자꾸 추적을 하고 그래? Porque me chequea, como me investiga mucho así. 사람 낳고 돈이 난 거야. Si nació primero el hombre, después dinero es mi hijo. 사람이 중요하지 돈이 중요해? El hombre más importante, dinero no es importante. 너 막내가 죽는다 하는데 내가 줬다. Ya ese mi hijo menor, si dice que va a morir, por eso yo entregué a él todo dinero. 결국 막내가 그 돈 다 뺏어간 거예요. Finalmente, último hijo, no, último hermanito, todo ya quitó ese dinero de madre. 너무 어려운 거예요. Me daba mucho corazón. 여러분 집집마다 그런 사람이 있어요, 없어요? En cada casa tiene ese tipo de hijo, ¿verdad, no? 속 썩이는 사람이 집집마다 하나씩 있어요. En cada casa tiene ese tipo de problemático. 부모는요 무조건 자기를 희생해서 아들을 도와주는 거예요. Entonces el padre siempre sacrificando, luego ayuda a su hijo. 그게 부모 아니에요? Eso es el padre, ¿verdad, no? 하나님이 여러분의 아버지면요. Ya Dios es padre de ustedes. 저는요 늘 그 하나님이 너무 좋아요. Siempre pensando este Padre Dios me da mucha alegría. 저는 어려운 게 좋아요. Sí, cuando viene mucha situación me 힘든 da. 게 좋아요. Sí, me da mucha alegría. 내가 부족한 게 좋아요. Me gusta mucho, me falta mucho. 내게 아버지가 있잖아요. Porque yo tengo mi padre. 근데 여러분 힘든 게 좋아요? ¿Usted le gusta cuando llega dificultades? 우리는 싫어요. Nosotros no le gusta, ¿verdad? 없는 것도 싫고 También no gustamos pobre. 부족한 것도 싫고 También lo que falta tampoco queremos. 손가락질 받는 것도 싫어요. También así puntando tampoco queremos recibir. 왜? 여러분들이 하나님을 기억지 못하기 때문에. ¿Por qué? Porque no recuerda en Dios. 그래서 성경이 기록한 거예요. Por eso la Biblia está escrito. 너희는 여호와를 알라. Tú conoces a Dios. 힘써 여호와를 알라. Si conoce echando todo el corazón. 우리가 알아야 되는 건 우리 자신이 아니에요. Si no tiene que conocer a mí mismo. 우리가 알아야 되는 건 전능한 하나님이에요. Que tiene que conocer nuestro Dios poderoso. 여러분 옆에 쳐다보세요. Ya ustedes miren al lado de ustedes. 특별히 못난 사람도 없어요. Si mire todo no tan feo, ¿verdad? No. 특별히 잘난 사람도 없어요. También no tan guapos. 안 그래요? ¿Sí o no? 사람은 다 같아요. Ya todas las personas son casi iguales. 여러분 키가 크면 얼마나 크겠어요? Si uno que alto es, ¿hasta qué metro alcanzará? 1m 차이 나요? Si como tiene diferencia, 1 metro así tiene diferencia. 아니에요. No es así. 조금 차이 난다고 자랑해요. Tiene diferencia pocos, por ese pocos exalta. 그렇지 않아요? ¿Sí o no, hermanos? 여러분 예쁘면 얼마나 예뻐요? Si se ven muy hermosos, bonitos. 그 사람은 눈이 3개예요? Entonces esta persona bonita tiene 3 ojos. 똑같아요. Somos iguales. 물론 여러분하고 저하고는 차이가 있어요. Claro, ustedes, yo ya tenemos diferencia. 한국 사람은 엄마가 아이를 낳으면 En caso de Corea, la madre nace un hijo. 계속 아이 코를 잡아당겨요. Siempre jalando su nariz de su hijo. 그런 거 잘 몰라요? ¿Usted ya no conoce esto? 한국 사람들은 누가 지나가다가 코를 한번 딱 때린 것 같아요. Mirando los coreanos, alguien ya golpearon su nariz, así se ve. 한국 사람들이 코가 작아요. Porque los coreanos su nariz muy bajito es. 여러분들은 코가 커요. Ustedes nariz muy alto. 그리고 여러분들은 눈도 커요. También sus ojos también muy grande. 한국 사람들은 눈이요 꼭 이렇게 단축 구멍 같아요. Sí, como los ojos coreanos
parece que como un botoncito, ¿verdad? No chiquitito. 그래서 한국 여자들은 전부 다 눈 수술을 해요. So, las coreanas, todas las mujeres coreanas operan sus ojos. 여러분들 수술 안 해도 눈이 크잖아요. Si usted, aunque no operaron, pero tiene ojo grande. 예, 여러분 코 안 잡아당겨도 여러분 코가 크잖아요. Aunque no jalando sus narices, muy alto está, ¿verdad? ¿No? 저는 여러분 볼 때 너무 멋있고 너무 예뻐 보여요. Ya mirando a ustedes, ¿verdad? Muy guapos, hermosos. 그런다고 여러분들이 뭐 밥을 6끼 먹나요? Aunque ustedes son guapos, hermosos, pero por día 6 veces come comida. 아니에요. No es así. 똑같아요. Somos iguales. 잘나도 사람이고 못나도 사람이에요. Sea bonito también hombre, sea feo también hombre. 우리를 알아가는 건 별 차이가 없어요. Conociendo a nosotros no hay diferencia. 우리가 알아야 되는 건 전능한 하나님이에요. Entonces nosotros que debe conocer Dios poderoso. 그 하나님이 우리를 보고 아빠라고 부르게 해줬어요. Ese Dios dice a nosotros, usted puede decir a mí, Padre. 자, 여기 18절에 보세요. Aquí versículo 18. 성령이 친히 너희 영으로 우리 영으로 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증거하시나니. 8장 16절 어디로 Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo de testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 자녀이면 또한 후사 곧 하나님의 후사요 그리스도와 함께한 후사니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할지니라. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él somos glorificados. 여러분이 하나님의 아들이라면 Si usted es hijo de Dios, 우리는 후사라고 말을 했어요. se dice que somos herederos. 후사라고 아세요? 후사. ¿Usted conoce heredero? 예, 여러분 부모의 모든 재물을 물려받을 자격이 있는 사람을 보고 후사라고 해요. Si tiene poder recibir todos los bienes de sus padres, se llama 자, heredero. 우리가 하나님의 아들이라 이 말은 뭐냐면 Somos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? 하늘의 권세와 능력을 물려받을 자격이 있는 거예요. Entonces, como riqueza del cielo, el poder de Dios podemos recibir. 이거 얼마나 대단한 거예요. Entonces, eso tan grande. 하나님이 내 아버지인데. Es cierto, Dios es mi padre. 여러분 어떤 부모가 자식이 굶는 걸 볼 수 있어요? ¿Qué tipo de padre puede ver su hijo está ayunando? 엄마는 굶어도 아이는 굶기지 않는 게 부모예요. La madre ayunando, pero no puede ver que su hijo está ayunando. 그렇지 않습니까? Es cierto, hermanos. 어떤 부모가 자기가 먹으면서 아이를 굶기는 부모가 어디 있어요? ¿Qué tipo de padre? Si el padre comiendo luego ayunando a su hijo, no existe. 여러분이 하나님을 믿으십시오. Hermanos, creen en Dios. 여러분들은 대단한 사람이에요. Si a ustedes grandes, 하나님이 여러분을 보고 너는 내 아들이라고 말했다. Dios dice que a ustedes son mis hijos. 네가 내 아들이면 Tú eres mi hijo. 나의 모든 걸 물려받을 자격이 너에게 있어. Corresponde todas las cosas de mí puede recibir. 사탄은 그걸 여러분들이 깨달을까 봐 두려워요. Satanás tiene miedo para que entienda esa parte. 그래서 사탄은 여러분이 하나님을 바라보지 못하게 하고 Por Satanás hace no mirar a Dios. 매일 내 자신을 바라보게 해요. Cada día hace mirar a sí mismo. 여러분이 무엇을 가지고 싸웁니까? ¿Usted por qué pelean ustedes? 여러분 자신을 가지고 싸우지 않나요? Usted por sí mismo está peleando. 나는 왜 이럴까? ¿Por qué estoy viviendo? 우리 집은 왜 이럴까? Mi casa, ¿por qué es? 우리 가족들은 왜 이럴까? Mi familia, ¿por qué 우리 es? 교회는 왜 이럴까? ¿Por qué mi iglesia así es? 그거 달라지지 않습니다. Ya esa situación no cambia. 여러분 바꿀 수도 없습니다. Tampoco puede cambiar. 지금까지 해봤잖아요. Hasta ahora ustedes intentaron. 왜 안 달라지는 것과 매일 싸우려고 합니까? Todos los días peleando. ¿Por qué no cambia? 여러분 여기 수도파고 하나님을 바라봐야 돼요. Si tiene que mirar, era mirar a Dios. 아멘. Amén. 하나님이 우리 아버지인데 Dios es nuestro Padre. 내가 굶고 사는 걸 원하실까? Dios desea que tenga hambre. 내가 가난하게 사는 걸 원할까? Dios desea que viva pobremente. 절대 그렇지 않다. Jamás quiere eso. 저는요 그 하나님을 믿습니다. Yo creo en este Dios. 왜 우리가 이 라파스에 살면서 어렵게 살아야 합니까? ¿Y por qué nosotros viviendo en La Paz
que tenemos que vivir en esa 제가 situación. 하늘에서 라파스 이 도시를 봤어요. Sí, en el cielo, en el vuelo yo he visto a la ciudad de La Paz. 어떻게 저기서 사람이 살지? Con esta condición, ¿cómo puede vivir? 저기에는 물이 있을까? Ellos también tiene esperanza. 정말 제가 그 생각 많이 했어요. Sí, en verdad, yo pensé mucho esto. 사람들은 여기를 관광으로 온다고 생각할지 모르지만 Tal vez mucha gente visita la ciudad de La Paz como turismo, 저는 이 도시에 살고 있는 여러분들이 너무 존경스럽습니다. pero mirando a ustedes yo admiro que viviendo en La Paz. 근데 여러분들이 하나님을 믿는다면 얼마나 좋겠습니까? En verdad, pero usted creyendo en Dios más gustaría. 사람은 가진 게 많아야 행복한 게 아닙니다. Si no es feliz es que tener muchas cosas. 마음이 부유해야 합니다. Y tener era tener corazones abundantes. 그러면 여러분의 형편도 따라오는 거예요. Entonces su situación también acompaña a 혹시 usted. 술을 먹어본 사람이 있습니까? Tal vez entre usted tomaron cerveza antes. 저는 술을 먹어보지를 못했습니다. Yo no probé ni una vez. 근데 술 먹는 사람은요 그냥 술집에 가지 않습니다. Pero los que toman cerveza no solamente visitan la tienda, licorería. 마음이 먼저 술집에 가는 거예요. Primeramente su corazón se va a licorería. 그렇지 않아요? ¿Cierto así? ¿Cierto no, hermanos? 네, 마음이 술집에 가는 거예요. 술 먹은 사람은 여기 있을 거예요. Entre usted también le gusta tomar cerveza. Primeramente el corazón se va a licorería. 여러분의 마음, 지금 형편을 바꾸는 건 여러분 능력으로 안 돼요. Por su capacidad no se puede cambiar la situación. 마음을 바꾸어 보세요. Ya primeramente cambie el corazón. 하나님은 우리에게 아무것도 요구하지 않았어요. Dios nunca nos pidió. 예수님이 십자가에 못 박혀 돌아가신 이후로 Después de morir Jesucristo en la cruz, 그 사실을 믿는 우리에게 너는 내 아들이라고 말해줬다라는 거예요. nosotros creemos en esta palabra de Dios, nos dijo que somos hijos de Dios. 자, 오늘 읽었던 로마서 8장 31절에 Romanos capítulo 8, versículo 31. 그런즉 이 일에 대하여 우리가 무슨 말하리요? 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 하나님이 여러분들을 위하면 얼마나 좋겠어요. Ya Dios es por ustedes, es muy bueno. 그렇지 않습니까? ¿Cierto, hermanos? 예, 하나님이 나를 위하시면 뭐가 걱정이 되겠습니까? Ya Dios hace para mí que no necesita preocuparse. 그럼 하나님은 여러분을 위하십니까? Ya Dios hace para ustedes. 그걸 어떻게 알 수 있어요? Entonces, ¿cómo puedes saber esto? 하나님이 나를 위하는데 그걸 어떻게 확인할 수 있죠? Dios es por nosotros. ¿Cómo puede confirmar esto? 성경에 나왔어요. En la Biblia así está. 32절. El versículo 32. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어 주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 은사로 주지 아니하시겠느냐. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? 하나님이 여러분들을 위하는 증거가 뭡니까? Sí, ¿en qué manera puede confirmar Dios es por nosotros? 예수님을 십자가에 못 박으신 거예요. Sí, crucificó a la cruz. 그게 하나님의 마음이에요. Eso es el corazón de Dios. 나는 너를 위하여 내 아들을 못 박았다. Para ustedes yo como clavé mi hijo a la cruz. 하나님의 모든 걸 우리에게 내어준 거예요. Ya todas las cosas de Dios se entregó a nosotros. 하나님 못 줄 게 뭐가 있어요? Entonces, ¿qué cosa nos va a dar más? 없어요. Ya no. 믿으세요. Ya creen en esto. 하나님은 우리에게 모든 걸 주셨습니다. Dios todas las cosas nos ha dado. 다만 여러분 마음에 이 사실을 믿으면 여기는 죄 있는 사람 아무도 없어요. En ese lugar ya no hay como pecador. 누구만 죄가 있어요? ¿Quién tiene pecado entonces? 믿지 않는 사람. Los que no creen. 그 사람만 죄가 있어요. El que no cree, él nomás tiene pecado. 신앙도 똑같습니다. La vida de creencia también igual. 여러분들이 구원을 받을 때 Cuando usted recibió la salvación, 여러분들은 죄를 짓지 않고 있습니까? usted no está cometiendo pecado. 아니에요. 죄를 짓고 있어요. No está cometiendo pecado. 근데 어떻게 죄가 없다고 말해요? Entonces, ¿cómo puede responder que no tiene pecado? 예수님이 내 죄를 영원히 사했으니까 없다고 하는 거 아니에요? Porque Cristo ya limpió eternamente nuestro pecado, por eso respondemos no tenemos.
그렇잖아요. Es cierto, 믿지 않는 사람들은 뭐라고 해요? pero uno que no cree, ¿quién dice? 내가 날마다 죄를 짓는데 어떻게 죄가 없어요? Yo todos los días cometiendo, ¿cómo no voy a tener pecado? 우리는 날마다 죄를 짓지만 죄값을 갚았기 때문에 없다고 믿고 있고, Nosotros diariamente cometiendo pecado, pero ya limpió todos los pecados, por eso no tenemos pecado. 그들은 예수님이 십자가에 돌아가셨다는 걸 알고 있어요. O sea, ellos conocen que Jesucristo murió en la cruz, 근데 날마다 죄를 지으니까 pero diariamente cometiendo pecados, 죄가 있다고 믿고 있어요. ellos creen que tengo pecado, 그 차이를 좁히지 못하는 거예요. entonces no puede reducir esa diferencia. 신앙도 똑같아요. La vida de creencia igual. 여러분들이 구원을 받고 나면 Después de recibir la salvación, 문제가 없는 게 아니에요. entonces sigue viniendo las 여러분의 problemas. 삶에 문제는 항상 있어요. En su vida continuamente va a venir problemas. 문제는 그 문제만 바라보는 사람이 있고, Entonces una persona que solamente enfoca estos problemas, 그래서 내가 문제가 있어. ya yo tengo problemas, 그러나 하나님이 나를 위하셔. pero Dios está por mí. 그럼 절대 이 문제를 이대로 두지 않으실 거야. Entonces Dios sí o sí va a solucionar. 반드시 문제를 해결하실 거야. Sí o sí va a solucionar este problema. 그래야 그분이 내 아버지지. Entonces este Dios es mi Padre. 아멘. Amén. 여러분이 그 사실을 믿으면 Y creyendo en esta palabra, 하나님이 여러분들을 통해서 놀라운 일을 이루시는 거예요. Dios va a hacer obra grande a través de ustedes. 라파스 교회가 땅을 산다고 내가 들었어요. Escuchando, la iglesia La Paz está comprando un terreno. 내가 임건수 선교사님 보러 큰 걸 사세요. Yo hablé, misionero Andrés, compre grandes. 지금도 뭐 100만 불 넘는 걸 산다고 하더라고요. Sí, ahora escuchando, en ese momento también está intentando comprar más de $1 millón de dólares. 돈이 있습니까? Yo pregunté a él, ¿tiene dinero? 돈이 없대요. Dice que no tiene dinero. 그러니까 큰 걸 사라 그랬어요. Por eso tiene que comprar más grandes. 여러분들은 돈이 없으면 큰 걸 사야 돼요, 작은 걸 사야 돼요? Ya ustedes no tienen dinero, entonces tienen que comprar pequeñas cosas o grandes cosas. 그런데 거짓말도 잘하시네. Miente muy bien ustedes. 여러분 그란데 아니잖아요. Usted piensa que no es grande, ¿verdad? 누가 돈 내려고 이렇게 하는 거야? ¿Quién va a ofrendar? Así quiere comprar. 제가 다 알고 왔는데 할 수 있는 문제를 주겠습니까? 불가능한 문제를 주겠습니까? 할 수 있는 문제를 주겠습니까? 불가능한 문제를 주겠습니까? Entonces va a entregar los problemas que pueda solucionar o no puede solucionar. 하나님이 우리 아버지라면요, Dios es nuestro Padre. 절대 문제를 해결하지 못할 건 안 줘요. Ya jamás va a entregar un problema que nunca puede solucionar nosotros. 근데 여러분이 하나님을 안 믿어요. Pero ustedes no creen en Dios. 자, 여러분 성경 고린도전서 10장에 보시면 Ya, vamos a ver el libro de Primera de Corintios, capítulo 10. 고린도전서 10장 Primera de Corintios, capítulo 10, 13절을 보겠습니다. el versículo 13. 읽으라. Primera de Corintios, capítulo 10, el versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que 성경에 podáis 뭐라고 되어 soportar. 있습니까? En la Biblia, ¿cómo está escrito? 우리가 할 수 없는 일은 절대 주지 않아요. Entonces, como las tentaciones que no podamos solucionar jamás y permite a nosotros. 성경에 써놨잖아요. En la Biblia así está escrito. 사람이 감당할 시험 당함은 절대 허락하지 않는다. Aquí ninguna tentación que no sea humana. 여러분들이 감당할 수 있기 때문에 문제를 주는 거예요. Porque puede hacer, por eso Dios permite a nosotros. 만약에 해결할 수 없다면요, Si cuando no puede solucionar, 누가 이 문제를 해결합니까? entonces ¿quién puede solucionar esto? 하나님이 피할 길을 내사 능히 감당케 하신다 그랬습니다. Quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 아멘. Amén. 자, 이 글을 다 같이 한번 읽어보겠습니다. Ya, ese versículo todos juntos vamos a leer. 시작. 1, 2, 3. Que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar.
저는 수쿠레 캠프가 어떻게 될지 잘 모릅니다. En verdad, yo no sé el campamento que va a realizar en Sucre cómo será. 저는 이 말씀을 믿었습니다. Yo creí esta palabra de Dios. 하나님이 왜 우리의 수쿠레 사람들을 만나게 했을까? ¿Por qué Dios permitió encontrar los gobiernos de Sucre? 이게 불가능하다면 절대 하나님이 나를 만나게 하지 않았을 거다. Si hubiera sido imposible, entonces Dios tampoco permitiría a mí. 내가 하나님을 믿고 이 일을 결정해야겠다. Creyendo en Dios, yo voy a decidir ese evento. 너 잘 안 되면 어떻게 할래? Cuando tú ya no, si fracasas, ¿qué haría? 너 하다가 정부가 너를 속이면 어떻게 할래? Cuando ya preparando, luego el gobierno traiciona, ¿qué haría? 속이면 어떻게? 내가 속아야지. Si me engaña, entonces ni modo, si ser engañado nomás. 그러나 우리가 하나님을 믿잖아. Pero nosotros creemos en Dios. 하나님은 피할 길을 내서 우리를 도와주신다. A Dios que dice era también la tentación, la salida va a dar. 제가 이 하나님을 생각하니까 너무 감사합니다. Pensando este Dios me daba mucho agradecimiento. 아멘. Amén. 여러분 두려워하지 마세요. No tengan miedo, hermanos. 하나님을 믿으세요. Creen en Dios. 만약에 여러분 하나님을 믿으면 Si creen en Dios, 하나님이 반드시 여러분들에게 복을 주실 것이에요. Dios sí o sí va a bendecir a ustedes. 사람들이 그를 믿지 못하기 때문에 Las personas no creen en Dios, 신앙을 힘들고 어렵게 하는 것입니다. por eso difícilmente lleva la vida de creencia. 나는 여러분들이 하나님을 의지하고 사셨으면 정말 좋겠어요. Espero que ustedes como creen en Dios y llevan la vida de 자, 우리 creencia. 성경 한 절만 더 찾아 읽겠습니다. Si vamos a buscar la Biblia, 로마서 10장 Romano capítulo 10, 로마서 10장 10절입니다. Romano capítulo 10, el versículo 10. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 11절 다 같이 읽겠습니다. El versículo 11, todos juntos vamos a leer. 1, 2, 3. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere. 저는 이 말씀을 의지하고 삽니다. Yo vivo apoyando esta palabra. 내가 하나님을 믿으면 하나님이 절대 나를 부끄럽게 하지 않는다는. Yo creo en Dios, jamás me va a dar vergüenza. 아멘. Amén. 여러분들이 이 하나님을 믿고 달려가십시오. Si ustedes creyendo en Dios, luego avance. 그러면 이 라파스 교회가 복을 받을 것이고 Entonces la iglesia de la paz recibirá la bendición de Dios. 볼리비아가 하나님의 은혜를 입을 것입니다. También Bolivia recibirá la gracia de Dios. 우리가 언제부턴가 하나님이 마음에서 없으니까 Porque en nuestro corazón no hay Dios. 나파스 교회, 산타크루스 교회, 코차밤바 교회 이렇게 돼버린 것 같아요. Por eso como dividiendo, ¿no? Iglesia La Paz, Iglesia La Santa Cruz, Iglesia La Paz. 이 모두가 다 하나님 안에 있는데 Porque toda la iglesia está en Dios. 이거 볼리비아 교회인데. Si toda la iglesia son Bolivia. 아멘. Amén. 제가 아침에 임원들에게 이야기했습니다. En la mañana y compartí con los obreros. 여러분이 라파스에 빨리 큰 센터를 짓고 싶습니다. En verdad, mi persona también queremos construir una iglesia grande en La Paz. 그래서 이 라파스 교회가 볼리비아 교회를 도와주세요. Aquí iglesia de La Paz puede ayudar otra iglesia de otras provincias. 여러분의 형제 아닙니까? Porque son nuestros hermanos. 이 나라는 여러분의 나라 아닙니까? Si este país, su país, 우리가 하나님을 믿지 못하니까 nosotros no creemos en 너무 Dios. 우리가 좁아졌어요. Por eso nuestro corazón achicado. 모든 걸 내가 해야 된다고 생각하는 겁니다. Pensando que todas las cosas yo tengo que solucionar. 여러분이 얼마나 할 수 있습니까? Ustedes hasta cuándo puede hacer? 하나님에 비하면 아무것도 아닙니다. Comparando con Dios somos nada. 아멘. Amén. 예, 하나님이 기뻐하시면 Dios le alegre. 볼리비아 교회 성도 한 사람이 100만 달러 연보할 수 있어요. Entonces, como un miembro de la Iglesia de La Paz puede ofrendar como $1,000,000. 그렇지 않습니까? Es cierto, hermanos. 왜 우리가 이렇게 좁아서 서로를 원망하고 불평하고 살아야 됩니까? ¿Por qué así como achicando nuestro corazón, murmurando, quejando entre nosotros? 여러분 남편을 원망하지 마세요. Si no culpe a su marido, 자식도 원망하지 마세요. tampoco culpe a su hijo, 여러분 자신도 원망하지 마세요. tampoco culpe a sí mismo también. 하나님을 믿으십시오. Solamente creen en Dios. 그러면 그가 여러분들을 복되게 인도하실 겁니다. Entonces el Dios va a guiar
a ustedes dando la bendición. 반드시 피할 길을 내서 여러분들로 감당하게 하실 것입니다. Ayudar a crecer Iglesia Bolivia. 저는 이제 오늘 저녁에 라파스로 가서 산타크루스 가서 예배 드리고 En la tarde yo viajaré a Santa Cruz a realizar culto 내일 unido. 새벽에 제가 이제 한국으로 돌아갑니다. Mañana de la madrugada yo retornaré a Corea. 돌아가면 한국에 이제 우리 목사님들과 의논해서 빨리 이 수크레 캠프 진행을 하도록 하겠습니다. Regresando a Corea, coordinaré con los pastores, prepararé campamento de Sucre. 이렇게 여러분 만나게 돼서 감사드리고 Estoy muy agradecido por encontrar a 하나님이 ustedes. 볼리비아를 이끌고 인도하시는 것에 대하여 감사를 드립니다. También estoy muy agradecido. Dios está guiando, bendeciendo a la Iglesia Bolivia. 네, 기도하겠습니다. Ya oraremos. 하나님 아버지 감사드립니다. Dios Padre, gracias. 우리가 하나님의 아들이 됐습니다. Hemos sido hijos de Dios. 사탄이 우리 마음에 하나님을 믿지 못하게 만들어서 Satanás engañó a nosotros para que no creamos. 우리 자신만 바라보게 만들었습니다. Hace solamente mirar a mí mismo. 우리를 바라보면 어떤 희망이 있겠습니까? Mirando a mí mismo, ¿cómo puede tener esperanza? 절망뿐입니다. Solamente desesperanza. 두려움뿐입니다. Solamente miedo. 그러나 우리가 하나님을 바라보면 Pero mirando a Dios, 모든 게 소망인 줄을 믿습니다. creemos todas las cosas y llega esperanza. 볼리비아를 축복해 주옵소서. Bendice a la Iglesia 우리 Bolivia. 라파스의 성도들을 축복해 주옵소서. Bendice a todos los miembros de La Paz. 좋은 예배당을 얻을 수 있도록 도와주시고 Ayude para que pueda comprar un 정말 buen. 이곳에 불쌍한 사람들이 구원을 받아서 하나님을 섬기도록 도와주시기 바랍니다. Muchas personas recibiendo la salvación, luego sirviendo a Dios. 예수님의 이름으로 기도했습니다. Oramos en el nombre del Señor Cristo. 아멘. Amén. 감사합니다. Sí, gracias. Sí, muchas gracias. ¿Y escucharon muy bien? Sí. ¿Quién es nuestro Padre? Sí. O sea, las dificultades, problemas, ¿a quién tenemos que encomendar? A Él. ¿Sí? De esta manera nosotros podemos disfrutar. Y tenemos anuncios y como el pastor mencionaba, y decidiendo en el corazón, nosotros podemos tener como la decisión en nuestro corazón para comprar el inmueble, ¿sí? Orando a Dios en su corazón pueda decidir y de esta manera puede y también dar su ofrenda decidida. Ahí atrás en el alfolí hay unos sobres color limón, ¿sí? Verde limón. Entonces ustedes pueden ahí echar sus ofrendas. Y los hermanos que aún no han decidido, orando a Dios, también puedan hacer la decisión en sus corazones, hermanos. Y nuestro deseo es comprar un inmueble aquí en la ciudad de La Paz para tener nuestra sede. Y siguiente tendremos gran campaña evangelística, ¿no? Con el pastor Andrés Lim en Montero, en Santa Cruz, en Cochabamba. En mayo también tendremos en La Paz y en junio. Todos los hermanos, ¿no? Con un mismo corazón podamos preparar las actividades, ¿no? A nivel nacional tendremos diferentes seminarios en diferentes sedes. Por favor, les pedimos sus oraciones. Asimismo, hay los seminarios por áreas, por hogares, ¿no? Se están realizando, puedan considerar y puedan preparar con todo su corazón para que miles de personas puedan escuchar el Evangelio. Asimismo, y los hermanos que han hallado la gracia, dicen, ¿no? Puedan depositar una ofrenda al alfolí para la iglesia de Cochabamba, ¿no? La iglesia de Cochabamba también, y como necesitan nuestro apoyo, ustedes decidiendo aparte en un sobre pueden poner, ¿sí? Su ofrenda indicando para Cochabamba, ¿no? Para pagar la deuda que se tiene. Tenemos el estudio bíblico del pastor Oxopar, ¿no? El Evangelio de San Mateo a nivel nacional se transmite, ¿sí? Los días martes y los días sábados, ¿sí? Los días martes a las 7 de la noche y los días sábados a las 6 de la tarde por el canal Cristo TV. Todos pueden sintonizar e invitar también a sus familiares y amistades para que puedan escuchar y la predicación del pastor Oxopar. Todos los jueves a las 19 tenemos la predicación, ¿no? Dominical se transmite, ¿no? A través de las redes sociales de Facebook, YouTube. Eso se transmite también a través de Quechua y Aymara. Puedan y considerar para su vida. Invitamos también a todos los niños al Safari Kids, dice, en el cual podrán aprender danzas culturales, ¿no?
Los horarios son los martes a las 14:30 y los sábados a las 13. Para mayor información, ustedes pueden comunicarse con el 681 y 362-14 o al 60-69-55-43. Quienes son los encargados, hermana Eva Rojas y hermano David Huanca. Pueden comunicarse con él directamente. Invitamos, ¿no?, a todos los hermanos también puedan traer a sus hijos al culto dominical de niños. Ahora no se está realizando los días domingo a las 10 de la mañana en la sede, ¿sí? En la sede de la zona Purapura en la ciudad de La Paz. Y por último, quiero indicarles, y tenemos las ofrendas, servicio de ofrendas, ustedes pueden, ¿sí?, y depositar sus ofrendas. Si no pueden hacerlo aquí de manera personal, pueden hacerlo en la cuenta, ¿sí?, que está a nombre del diácono Jorge Parrado, tesorero de la misión, y número de cuenta en el Banco Unión, el 11 63 64 840. ¿Sí? Cualquier duda o inquietud puedan comunicarse con los encargados también. De esta manera Dios nos ha bendecido teniendo la visita del pastor Lin Milchul, asimismo también el pastor Gabriel Kim aquí en Bolivia, como él nos indicaba que nos va a visitar constantemente. Les pido sus oraciones por los siervos, ¿sí? Ellos van a viajar esta tarde a Santa Cruz, allá van a tener el culto especial. En la noche a las 11 el pastor va a viajar a Los Ángeles y de Los Ángeles va a estar viajando a Corea. Oremos por sus viajes y de los siervos de Dios. Y por último vamos a invitar, ¿sí?, al pastor Gabriel Kim, pastor Lee Milchul, para que podamos tomarnos una foto general, ¿sí? Por favor, todos pueden sacar sus barbijos y de esa manera, ¿no?, salir en la foto bien, ¿sí?, presentables, ¿sí?